Buenas noches, estimados amigos. Disculpen la demora, vamos a iniciar la sesión de hoy día. En esta oportunidad vamos a analizar la cuarta unidad de, de nuestra asignatura, lo que está considerado en el sílabus, referido a la teoría del equilibrio general. Como les mencionaba, vamos a analizar cuando los mercados alcanzan el equilibrio simultáneamente. Nosotros hasta este punto habíamos analizado el equilibrio parcial. Los mercados alcanzaban el equilibrio de manera independiente. Entonces, ¿me están escuchando, ¿O no me escuchan? Sí, profesor. Correcto. Sí, profesor. Ahí están esos conceptitos que estoy mostrando. Entonces, el equilibrio general va a explicar, va a analizar el comportamiento de la economía en su conjunto, de el equilibrio que ocurre entre los distintos mercados de la economía. Por ejemplo, por decirles, nosotros hemos analizado la teoría del consumidor, el equilibrio del consumidor. El consumidor maximizaba su utilidad o satisfacción distribuyendo su ingreso limitado en la compra de los bienes de su canasta familiar. Entonces, la condición de maximización, ¿se acuerdan que habíamos demostrado que en el punto de la tasa marginal de sustitución igual a la razón de los precios de los bienes? Pero no tomaba en cuenta si otro consumidor está también maximizando su utilidad. En este caso, en el equilibrio general, el consumidor A, vamos a decir, va a maximizar su beneficio, pero considerando que el consumidor B también está maximizando su utilidad. De eso se trata, igual que el empresario, el productor. Como mencioné ahí, el equilibrio general va a analizar la interacción y el equilibrio entre los diferentes mercados de la economía. Entonces, al estudiar eso, estudiará el consumo, el equilibrio general en el consumo, el equilibrio general en la producción, la formación de precios, la determinación de salarios en el mercado de factores. Entonces, ¿para qué? A través de eso se alcanza el equilibrio general de la economía, de todos los mercados y cómo se asignan los recursos en la economía. Uno de los primeros economistas que han desarrollado esta teoría es el francés Léon Walras. Entonces dice, la teoría del equilibrio general eh, es, va a considerar no solamente cómo alcanza el equilibrio un mercado, sino todos los mercados al mismo tiempo.
Aquí, ¿cómo considera Walras? Por ejemplo, supone, para determinar el modelo del equilibrio general, supone que existen N mercados, ¿ya? Y en esos mercados los precios se ajustan de tal manera que la suma de los excesos de demanda se hacen cero. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un mercado A, de repente hay exceso de oferta y menor demanda. En otro mercado, de repente hay exceso de demanda, menor oferta, ¿eh? Entonces, en el equilibrio general, dice, los precios se ajustan, los mercados se ajustan hasta determinar que es la, los excesos de demanda se hacen cero. Eso vamos a demostrar con, digamos, resolviendo un problema práctico, ¿ya? Entonces, el otro supuesto es que la organización de los mercados es competencia perfecta. Los mercados son competitivos. Entonces vamos a considerar el elemento, el martillero de Walras. El martillero de Walras es un intermediario, es más o menos como en las subastas, ¿eh? Hay un martillero que anuncia el precio, después todos ajustan a ese precio sus ofertas, su demanda, ¿eh? Entonces, aquí el martillero de Walras dice que canta los precios de todos los productos hasta que estos se ajusten al equilibrio. Entonces, cuando se anuncian los precios, vamos a suponer, eh, todos los mercados, uh, todos los mercados van a lograr el equilibrio, es decir, igualar oferta igual a demanda, valga la redundancia. Entonces los excesos de oferta o de demanda se hacen cero, ¿eh? A lo que se llama se va a vaciar el mercado. Aquí ustedes saben, por ejemplo, ya conocemos a través de esta gráfica podemos mostrar el equilibrio del mercado ocurre en el punto E, ¿no es cierto? Donde la oferta iguala a la demanda. Entonces, por ejemplo, a un precio, si anunciaran un precio P1, va a haber exceso de oferta o déficit de demanda. A un precio P2 inferior al precio de equilibrio, hay exceso de demanda. Entonces, en el equilibrio general, eh, anunciado ese precio, tienden a ajustar sus precios eh, hasta que ese precio iguale oferta y demanda. Entonces, ese proceso de ajuste, como están mostrando acá, una vez anunciado el precio como P1 o P2, donde hay exceso de demanda o exceso de oferta, a través de la interacción, del intercambio, tiende a ajustarse. Por ejemplo, aquí los precios hasta lograr el precio que iguala oferta y demanda. Y ese punto de equilibrio es punto de eficiencia, ¿eh? Allí la economía asigna eficientemente los recursos. En otras palabras, el mercado está asignando eficientemente los recursos de la sociedad. Para eso, para analizar eso, vamos a utilizar este instrumento, la caja de Edgeworth.
Entonces, para, eh, para analizar la teoría del equilibrio general, se utiliza como un instrumento la caja de Ashworth. Sobre todo esa caja de Ashworth lo que va a mostrar es el intercambio entre dos individuos, si fueran consumidores, si fueran productores también, el intercambio de insumos entre dos productores, suponiendo que solamente existen dos consumidores o dos productores. Eso es lo que describe el intercambio de bienes o de insumos, en todo caso, entre dos individuos, la caja de Ashworth. Entonces, para eso, primero parte de una dotación inicial. Pues la cantidad total de bienes que existen en la economía inicialmente se distribuye entre dos individuos, tanto para A, para B, etcétera. A eso llamamos a esa asignación dotación inicial, sabiendo que la cantidad de bienes existe en una cantidad fija. Igualmente, la cantidad total de recursos como trabajo y capital también existe en un volumen, mm, en un volumen determinado. Entonces, eso también se asigna, se distribuye entre los dos productores en tales cantidades. En consecuencia, a eso llamamos dotación inicial. Aquí está, por ejemplo, ¿cómo se construye la caja de Ashworth? Si suponemos que hay dos bienes para consumir, X y Y, en la economía, y existen dos individuos, A y B. Entonces, a través de este espacio de bienes, el consumidor A, el individuo A, va a adquirir combinaciones de X y de Y a través de una curva de indiferencia, ¿no es cierto? Por este espacio de bienes está pasando conjunto de curvas de indiferencia. Y esas curvas de indiferencia muestran las diferentes combinaciones de X y de Y que el consumidor A puede adquirir, manteniendo constante el nivel de utilidad. También en el caso de B. En el caso de B también muestra eso. Entonces, para la caja de Ashworth construimos para mostrar la interacción que existe entre el individuo A y el individuo B. Lo que hacemos es esto, doblarlo, así, lo hemos doblado, hasta formar como una caja. De ahí viene el nombre. Entonces, en este diagrama estamos mostrando las preferencias del individuo A y del individuo B. Y a través de eso, cómo pueden intercambiar entre esos dos individuos. Así, por ejemplo, aquí tenemos el mapa de diferencia del individuo A y del individuo B. Entonces, esto lo hemos girado y hemos formado una caja. Ahí está. Entonces, aquí mostramos las cantidades, en este eje horizontal, las cantidades de X que el consumidor A puede adquirir. Y en el eje vertical, las cantidades de Y que el consumidor A puede adquirir. Pero por este lado también
línea horizontal muestra las cantidades del bien X que el individuo B puede adquirir. Y también acá, en vertical, las cantidades del bien Y para el individuo B. Entonces aquí estoy suponiendo una dotación inicial acá. Ojo, esta es la cantidad de X total que existe en la economía, hasta acá. Y esta es la cantidad de Y que existe en la economía. De esa cantidad total de X, solamente X consume XA de X y YA de Y. En consecuencia, la diferencia del total es lo que consume B de X. Entonces, lo que consume A, XA, más lo que consume B, XB, es la cantidad total de X que existe en la economía. Igual, Y también. La cantidad de Y que consume A es esta distancia, del total que es hasta acá. Y la diferencia consume el individuo B. Entonces, ese es el punto de dotación inicial. Inicialmente se ha distribuido así esa cantidad de bienes. ¿Bien? El total del bien X que existe en la economía es esta distancia hasta acá. Y el total del bien Y también hasta acá. De ese total, ¿cómo se han asignado entre ambos individuos, A y B? Y ahí estamos mostrando el punto de dotación inicial. En esas cantidades se han asignado. Ahora ya más adelante vamos a mostrar si esa distribución inicial o dotación inicial es una asignación eficiente o no es eficiente. ¿Bien? Para mostrar el equilibrio general. Puede ser que esta asignación o dotación inicial sea una asignación eficiente. Entonces, ahí sería un equilibrio de la economía, conformado por dos individuos. O si no es una asignación eficiente, entonces eso es una base para que se realice un intercambio entre el individuo A y B. Puede ser que en esa situación A pueda decir, yo prefiero más X, entonces estoy dispuesto a sacrificar Y. Entonces puede ser B diga, yo prefiero Y en lugar de X, entonces pueden iniciar el intercambio hasta llegar a un punto de equilibrio de donde existe eficiencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de caja de Edgeworth para un problema de consumo. Es lo que ya estuve explicando. El supuesto es que solamente existen en la economía dos bienes, X y Y, en cantidades fijas. Hay una cantidad fija de X y de Y, pero existen esos solamente en la economía. No hay manera que haya más o incrementar nada, solamente es la cantidad fija. Y hay dos individuos que consumen esos dos bienes X y Y, individuo A y individuo B. Y D es el punto de dotación inicial. ¿Cómo se han distribuido esa cantidad total de X entre A y B? ¿Cómo se ha distribuido esa cantidad total de Y entre A y B? De eso se trata. Aquí no estamos mostrando, en esta economía solamente hay consumo, no hay producción. ¿Ya? Para simplificar el análisis. Entonces, la cantidad total de X es esta. Una parte de ese X total consume A y la otra parte B, y es el total de X que existe en la economía. Igual ocurre con el bien Y. Entonces, en el punto D, como estamos explicando, OAXA es lo que consume el individuo A de X. Y
también OA y A, esa distancia, consume el individuo A del bien Y. En tanto que el individuo B inicia, ¿no es cierto?, con esta cantidad de X, o B, XB, ahí está, es lo que estoy mostrando acá, del bien X, y O, B, Y, B, del bien Y. Entonces, por ejemplo, si aquí lo que estoy haciendo de repente es un concepto importante. XB, ¿cuál es la cantidad que consume? Es de la cantidad total de X menos la cantidad que consume A. Esa es la cantidad que consume B. Igual ocurre con el consumo del bien Y por parte del individuo B. Ya. Esto yo mostré. Ahora, el diagrama de caja de Ashworth para un problema de producción. Ahora, el supuesto es que existen dos bienes, X y Y. Es decir, solamente se producen en la economía dos bienes, X y Y. Y para producir esos dos bienes, solamente la economía dispone de dos insumos o factores productivos, K y L, capital y trabajo. Y aquí vamos a suponer que no hay ningún consumo, solamente producción. Es una economía sencilla, donde se producen dos bienes y solamente existen dos bienes, dos insumos para producir esos, bien X y bien Y. Entonces, la cantidad total de L, o sea, de ese factor trabajo, de la cantidad total, una parte se orienta a la producción de X y la otra parte a la producción de y total L. Igual la cantidad total de capital. Una parte se destina a la producción de X y la otra parte a la producción de Y. Pero este L y K son fijas, no hay cómo incrementar. Solamente lo que pueden, si quiere utilizar, se quiere destinar más L a la producción de X, eso implica que va a tener menos L para la producción de Y. No hay otra manera, este es fijo. Igual también si se quiere producir, si se quiere utilizar más K para la producción de y nada de X, o que en mayor proporción se destina K a la producción de Y, entonces eso implica que en menor proporción se utilizará a la producción de X. Tenemos la dotación inicial en el punto E también. Esta distancia, acá estoy mostrando, esa distancia de aquí a aquí es L total. Y esta distancia de aquí para acá es K total. De ese L total, esto es lo que, esta cantidad de L o LX se destina a la producción de X. Y la diferencia LY se destina a la producción de Y. Entonces, si sumamos LX más LY es L total. Ahí está. Igual, K también. Para la producción de X se utiliza tanta cantidad de X, KX. Y la producción de Y, esta cantidad, KY. Y la cantidad total de K es la suma de este K que se destina a la producción de X y K que se destina a la producción de Y. Es la distribución inicial de insumos entre esos dos productores. Es la dotación inicial, así se han distribuido. Igual también podemos razonar que si esta es una asignación eficiente de insumos o no es.
Entonces, si no fuera ese punto, entonces todavía se puede mejorar, aumentar la producción de X sin reducir de Y, o aumentar la producción de Y sin reducir de X. Y llegar a través el intercambio, sustitución de insumos, a un punto de equilibrio o eficiencia. Ahí está, igual que en el anterior, ¿eh? En la dotación inicial es la cantidad de L que se utiliza para la producción de X, y la cantidad de K que se utiliza para la producción de X. Igual también la cantidad de L que se utiliza para la producción de Y, y la cantidad de K que se utiliza para la producción de Y. Esta es la cantidad de L destinada a la producción de Y es igual a la cantidad total de L menos la cantidad de L destinada a la producción de X. Así igual también para el insumo K. Esa es la caja hecha, ¿no? Entonces vamos a analizar el equilibrio general. En términos muy sencillos, para simplificar el análisis, vamos a considerar que en la economía existen solamente dos individuos, dos consumidores A y B, y dos artículos o dos bienes para que consuman a esos dos individuos, X y Y. Y para producir este X y Y existen solamente dos insumos productivos, L y K. Es la economía sencilla. Entonces ahora vamos a mostrar el equilibrio general del intercambio. Para eso vamos a suponer que existe en una economía sencilla hipotética dos individuos A y B y dos artículos para que consuman A y B, X y Y. Y ninguna producción, solamente el consumo vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, el equilibrio general del intercambio ocurriría en este punto. En este punto. Es la condición de equilibrio del intercambio. Equilibrio general del intercambio. La economía va a alcanzar el equilibrio cuando la tasa marginal de sustitución, Y por X del individuo A es igual a la tasa marginal de sustitución Y por X de B. Y sabemos también que la tasa marginal de sustitución Y por X de A es igual a la razón de las utilidades marginales. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, de esa razón. Igual también para B, eso implica, es lo mismo. Entonces, la condición de equilibrio, si en esa economía estos dos individuos igualan su tasa marginal de sustitución Y por X, entonces se produce el equilibrio general del intercambio. Se alcanza la eficiencia en la asignación de recursos. Es el óptimo de Pareto, un óptimo social. Entonces, aquí estaría en equilibrio. Pero si estos dos fueran diferentes, mayor o menor, entonces, obviamente, no ocurre el equilibrio general del intercambio. Por lo tanto, eso produce un incentivo, o habría un incentivo para que haya intercambio entre esos dos individuos. ¿Hasta dónde? Hasta igualar esas tasas marginales de sustitución. Es decir, el equilibrio de un individuo parcial es cuando la tasa marginal de sustitución
y E por X es igual a la razón de los precios de los bienes. Eso se lograría aquí. Para que sea eficiente, tendría que ser en el punto, en un punto de la curva de fronteras de utilidad. Esa es la curva de frontera de posibilidades de utilidad. Y una recta que partemos la pendiente de esta en este punto es la razón de los precios de los bienes. Ya, aquí voy a mostrar eso ya a través de esta gráfica. Esa gráfica se refiere al intercambio entre los individuos A y B. Esta cajita es la caja de Edgeworth. Muestra la interacción entre el individuo A y B. Entonces, esta es la caja de Edgeworth que ya mostramos anteriormente. Ya, ¿cómo funciona esto, ya? Ojo. Primero vamos a mostrar el punto de dotación inicial, el punto H, ¿ya? Así se asignaba inicialmente los bienes entre ambos individuos. Así se ha distribuido inicialmente en ese punto H, que conocemos con el nombre de dotación inicial. Y ese punto H es común para la curva de indiferencia de A, 1A, y la curva de indiferencia 1B de B. Es un punto de intersección. Entonces, en el punto H, ¿cuánto de X consume el individuo A? XA. ¿Y cuánto de Y? YA. En tanto que B consume de X esta cantidad, esta distancia, XB. Y de Y, esta diferencia, YB. Así se han distribuido, sabiendo que la cantidad total de X y Y en la economía es fija. Ya. Entonces, esta dotación inicial tenemos que saber si es un equilibrio general del intercambio, es un punto de equilibrio, es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, para eso, la condición que nos dice anteriormente hemos mostrado, que la tasa marginal de sustitución Y por X de A y de B deben ser iguales, en ese punto, en este caso. Ya. También para recordar, la tasa marginal de sustitución Y por X es la pendiente de la curva de indiferencia en un punto. Y para determinar gráficamente ese valor de la tasa marginal de sustitución Y por X, trazamos una tangente a la curva de indiferencia 1A, 1B. Y el valor de la pendiente de esa tangente que hemos trazado es el valor de la tasa marginal de sustitución Y por X, tanto para A como para B. Entonces eso vamos a probar. Quiero hallar la tasa marginal de sustitución Y por X del individuo A. Entonces trazo una tangente a la curva de indiferencia 1A en el punto H.
representado por esta tangente TT'. Y el valor de la pendiente de esa tangente TT' es la tasa marginal de sustitución Y por X de A. Ya, ahí está, tenemos de color verdecito. Tiene esa pendiente. Ahora igual lo hacemos para el individuo B. Trazamos una tangente a la curva de indiferencia 1B. Y esa tangente representada por SS'. El valor de la pendiente de esa tangente SS' que hemos trazado es la tasa marginal de sustitución Y por X del individuo B. Y como ustedes pueden mostrar o pueden observar, por favor, en el punto H, esas pendientes son diferentes. Esta pendiente es más alta que esta otra pendiente, ¿no es cierto? Esta pendiente T' es mayor que la pendiente SS'. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este punto H, dotación inicial, no es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. No es un equilibrio general del intercambio, este punto H. ¿Por qué? En ese punto la tasa marginal de sustitución de X por Y de A es diferente a la tasa marginal de sustitución Y por X de B. En todo caso, la tasa marginal de sustitución Y por X de A, representado por la pendiente de la tangente TT' es mayor a la tasa marginal de sustitución Y por X de B, representado por la pendiente de la tangente SS'. Entonces no está en equilibrio. Esa dotación de equilibrio, una asignación inicial, no es un equilibrio general de intercambio. Entonces esto que va a generar dos principios. Hay dos principios que debe cumplir. El principio de mejora y el principio de optimalidad. El principio de mejora, ¿qué dice? Que cuando no ocurre ese equilibrio, se puede aumentar la utilidad del individuo A sin reducir de B a través del intercambio. Entonces, eso origina que haya intercambio entre los dos individuos. Repito de otra manera, si ese punto H no es equilibrio, el consumidor A aún puede aumentar su utilidad sin afectar la utilidad de B a través del intercambio entre esos dos individuos. O puede ser también que se pueda aumentar la utilidad de B sin reducir de A través del intercambio. Entonces hay incentivo para el intercambio. Eso no es un equilibrio entonces de intercambio H. O también puede ocurrir que puede aumentar la utilidad de A y de B, de ambos, sin reducir de ninguno. Ese es el principio de mejora. Y el principio de optimalidad es aquella asignación, una dotación, en que si queremos aumentar la utilidad de A, tenemos que reducir la utilidad de B. No hay otra manera. Podemos aumentar el bienestar de B solo reduciendo el bienestar de A. No hay de otra manera. Ese es el principio de optimalidad, el óptimo paretiano. Entonces vamos a suponer aquí abajito estoy mostrando, ahí está en el punto H, la tasa marginal de sustitución Y por X de A es mayor que la de B. Ahí está. Ahí está representado por tangente T' mayor a SS'. Pendientes. Entonces eso quiere decir que esta razón de la sutilidad marginal de X y de Y de A es mayor a la razón de la sutilidad marginal de X y de Y de B. Entonces, ¿qué podría ser? Si este es mayor, esta razón de utilidad, eso quiere decir la utilidad marginal de X es mayor a la utilidad marginal de Y
que B. En otras palabras, el bien Y, X, le proporciona más utilidad que el bien Y. Entonces, el consumidor A estaría dispuesto a dejar unidades de Y para tener más unidades de X y así aumentar su, digamos, aumentar su utilidad, ¿eh? Tiene incentivo. En cambio, B, lo contrario ocurriría en ese punto. La utilidad marginal de X para B es menor a la utilidad marginal de Y del mismo individuo. Entonces él estaría dispuesto a dejar unidades de X para tener más unidades de Y permanecer en la misma curva de indiferencia. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Ahora, ¿cómo va a ser? Vamos a suponer, empiezan a intercambiar, a negociar estos dos individuos, A y B. Entonces, vamos a suponer que el individuo A es más hábil que B. Entonces, eso quiere decir que va a inducir a partir del punto H avanzar al individuo B a lo largo de su curva de indiferencia 1B, acá, a lo largo de eso. ¿Ya? Estamos suponiendo que el individuo A es más hábil. Entonces, induce a B a avanzar al individuo A, perdón, al individuo B a lo largo de su curva de indiferencia 1B, del punto H hasta P sub 3, vamos a suponer. Hay un movimiento del punto H al punto P sub 3 sobre la misma curva de indiferencia 1B. Es decir, esta curva de indiferencia muestra toda la combinación de X y Y que representan un mismo nivel de utilidad. La utilidad es constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasa de H a P sub 3, el individuo B sigue obteniendo la misma utilidad. No se ha alterado, ¿no es cierto? No se ha reducido. Sigue obteniendo la misma utilidad. En cambio, el individuo B, perdón, al pasar del punto H al punto P sub 3, ha aumentado su curva de indiferencia de 1A a 3A. Ha alcanzado una curva de indiferencia más alta, a 3A. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este intercambio, el individuo A ha aumentado su utilidad de 1A a 3A, su bienestar, si queremos llamarlo así, sin reducir de B, porque B sigue obteniendo la misma utilidad. No le ha afectado, pero ha mejorado con el intercambio. ¿De acuerdo? Ahora, lo contrario, vamos a decir, si el individuo B es más hábil que va a inducir al individuo A a avanzar a lo largo de su curva de indiferencia 1A. Vamos a suponer que se produce un movimiento del punto H al punto P sub 1. Cuando se pasa del punto H al punto P sub 1, está sobre la misma curva de indiferencia 1A del individuo A. Entonces, al pasar como está sobre la misma curva de indiferencia, al pasar de H a P sub 1, mantiene inalterado su nivel de utilidad. No ha cambiado su nivel de utilidad. No se ha reducido ni ha aumentado. En cambio, el individuo B ha pasado de su curva de indiferencia a la curva de indiferencia 3B, acá. O sea, ha aumentado su utilidad el individuo A de 1B a 3B sin reducir de A. A sigue obteniendo la misma utilidad. O puede ser, ¿ya?, que ese movimiento sea del punto H al punto P sub 2, acá. Entonces, ese intercambio ha producido un incremento de la utilidad del individuo A de 1A a 2A y del individuo también de 1B a 2B. Entonces, ese movimiento del punto H al punto P sub 3, P sub 2 ha mejorado
el bienestar de A y de B sin reducir de ninguno. En este caso, aumentó la utilidad de A y de B sin reducir de ninguno. ¿Ya? Ahora seguimos con ese análisis. ¿Y dónde finaliza el intercambio? Por ejemplo, acá del pasar H a P sub 1 hasta P sub 3. Hasta finalizaría el intercambio en P sub 1. Porque en ese punto trazamos una tangente a la curva de indiferencia 1A y al 3B, tienen la misma pendiente. Eso quiere decir, como la pendiente de esas curvas, dos curvas de indiferencia son iguales, quiere decir que las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B se igualan. Ahí estaría en equilibrio. Ahí finalizaría el intercambio. O también igual en B, en P sub 13, ahí está en P sub 3 también, si trazamos una tangente, es común para ambos, entonces eso quiere decir, como el valor de la pendiente de esa tangente es la tasa marginal de sustitución, Y por X, entonces como es igual para los dos, las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B se igualan. Entonces ahí finalizaría el intercambio. Entonces, pero no solamente P sub 1 y P sub 3, en algún punto, en cualquier punto, pero entre P sub 1 y P sub 3. Por ejemplo, P sub 2, pero cualquier punto entre P sub 1 y P sub 3. Ahí finalizaría el intercambio. Porque en esos puntos, las curvas de indiferencia de A y de B son tangentes. Entonces, si unimos esos dos puntos de tangencia, en este caso solamente he dibujado 3 puntos de tangencia, P sub 1, P sub 2, P sub 3, una curva, a eso llamamos curva de contrato. ¿Ya? Entonces, este curva de contrato está mostrando puntos de tangencia que ocurren entre las curvas de indiferencia de A y de B. En otras palabras, muestra esos puntos que están sobre la curva de contratos S', donde las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B se igualan en todos los puntos que están ubicados en esta curva de contratos S'. A esos puntos donde las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B se igualan, llamamos curva de contrato, son puntos óptimo paretianos. Entonces la curva de contratos S' es el óptimo, son puntos óptimo paretianos. Entonces, ¿por qué ahora, a partir de este punto donde finaliza el intercambio en P sub 1, P sub 2, P sub 3, cualquier movimiento que haga el individuo, un intercambio que desplaza a la derecha o a la izquierda de su curva de indiferencia, solamente puede hacerlo aumentando la utilidad de uno, pero reduciendo del otro. No hay otra manera. Cualquier movimiento que sea a la derecha o a la izquierda de esta curva de contrato, por ejemplo, P sub 1, P sub 2, podemos aumentar la utilidad de A, pero reduciendo de B. O podemos aumentar la utilidad de B, pero reduciendo de A. No hay otra manera. Entonces, ese es el punto óptimo de Pareto, el equilibrio general del intercambio. Eso estoy mostrando aquí. Ahí está. Mientras la tasa marginal de sustitución Y por X sea diferente, en este caso mayor, entonces existe base para el intercambio. No se queda en ese punto de dotación inicial H que hemos mostrado anteriormente, no se quedaría. Si igualaría en ese punto, entonces ahí se quedaría, es una distribución eficiente al sentido Pareto. Pero en este caso no, porque no igualan las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B.
Entonces, eso ocurre solamente acá, en estos puntos. A partir de eso ya no hay incentivo para el intercambio, ya está en el punto óptimo. ¿Por qué? Porque cualquier intercambio, cualquier transacción que realizan los individuos va a aumentar el bienestar de A, pero reduciendo de B. O va a aumentar el bienestar de B, pero reduciendo de A. No hay otra manera. En cambio, al avanzar de cualquier punto como punto H a un punto de la curva de contrato, puede mejorar el bienestar de A sin reducir de B, o mejorar el bienestar de B sin reducir de A, o mejorar el bienestar de ambos sin reducir de ninguno. Ahí está, o de algún punto de aquí de la izquierda, pero el intercambio puede mejorar. Pero de un punto, cualquier intercambio a partir de este punto que está sobre la curva de contratos S', solamente puede mejorar el bienestar de uno, pero reduciendo del otro. Es lo que estoy mostrando acá. Es la descripción que estoy plasmando aquí de lo que les he explicado. Es lo que le decía, a partir de H, las negociaciones, ¿cómo serían? Aquí he resumido lo que les he explicado. El punto final se encontrará en algún punto entre P1 y P3, lo que les mencioné. El intercambio continuará hasta que se igualen las tasas marginales de sustitución Y por X de A y B. Por ejemplo, si esto fuera mayor, la tasa marginal de sustitución de A mayor al de B, A o B pueden beneficiarse, o ambos, pero sin afectar a ninguno. Si fuera menor también, igualito, el intercambio podría beneficiar a o B o a ambos sin afectar a ninguno. Entonces, siempre que sea diferente a estas tasas marginales de sustitución Y por X, una de las partes o ambas se pueden beneficiar con el intercambio, a través del intercambio. Entonces, la curva de contratos S' eran todos los puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia de E y de B que dije, o donde las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B se igualan. Ahí está. El intercambio finaliza entre P1 y P3, ¿no es cierto? Es lo que estoy mencionando. Partiendo de esta dotación inicial, el intercambio va a finalizar entre P1 y P3, o sea, en cualquier punto, pero entre P1 y P3. Por ejemplo, un punto como P2. Por ejemplo, el punto P2 sería beneficioso para ambos. El intercambio puede beneficiar a ambos al pasar al punto P2. El punto P1, al pasar del punto H a P1, beneficia al individuo B sin afectar al individuo A. Pero al pasar de H a P3, beneficia al individuo A sin afectar al individuo B. Es lo que estoy mostrando ahí. Entonces hay que tener presente esos dos conceptos, estimados amigos. El principio de mejora y el principio de optimalidad. Cuando una asignación
No es, cuando, digamos, no está en el equilibrio la dotación inicial, puede el intercambio beneficiar a una de las partes sin afectar al otro, o beneficiar a ambas partes sin reducir de ninguno, sin afectar a ninguno. El principio de óptimo es el punto ya de equilibrio, donde cualquier intercambio puede beneficiar a una de las partes, pero reduciendo a la otra. No hay otra manera. Ese es el óptimo de Pareto. Entonces, a través de este concepto, estamos mostrando que el mercado organizado bajo el modelo de competencia perfecta, a través del intercambio puede generar bienestar a la sociedad. El mercado, mira, en el ejemplo que estamos mencionando, la dotación de X es toda esta distancia. Es lo que hay en la economía. Ya no hay cómo incrementar, salvo que caiga del cielo. Eso no ocurre. También Y también existe esta cantidad fija. Entonces, mira, partiendo de una dotación inicial como H, que no es eficiente para nosotros, no es un equilibrio, aún realizando intercambio entre los dos, pueden aumentar el bienestar de A y de B sin reducir de ninguno. O aumentar el bienestar de A sin reducir de B, o aumentar el bienestar de B sin reducir de A. Mira, el intercambio. Entonces está ajustándose los mercados. Se anunciaba un precio, como por ejemplo acá dotación inicial, de ahí empieza el intercambio a ajustarse. Solamente lo que están, digamos, aquí están cambiando nomás bienes entre A y B. Yo tengo más X, tú menos X. El otro dice, yo tengo más Y, tú menos Y, tú menos X. Entonces, ajustando hasta llegar a estos óptimos de Pareto, sin necesidad de aumentar la cantidad de bienes que existen, ¿no es cierto? La cuestión está en que cómo distribuir de manera eficiente. Los mercados tienen esa voluntad de alcanzar el equilibrio o eliminar, hacer desaparecer los excesos de demanda o de oferta. Y hasta llegar a un equilibrio como aquí, donde la economía asigna eficientemente los recursos. De eso se trata, estimados amigos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En la siguiente clase vamos a seguir analizando esto. Y obviamente vamos a desarrollar también ejercicios de aplicación. Profesor, disculpe, sí, profe, mire, usted ya ha dicho mediante estos ejemplos que el tema de la curva de contrato, ¿no? Que es esa línea que pasa por los dos puntos diagonales en la gráfica, sí. Exacto. Pero usted mencionó que por encima, ¿y qué sucedería por debajo? ¿Es una función análoga? O sea, creo que va... Por acá, por acá. Sí, así es, profesor. Por ejemplo, vamos a decir, si punto H, ¿no es cierto? Estaría acá, otra intersección, ¿no es cierto? ¿Eso dices? ¿O esta curva que esté por debajo? No. O sea, al cambiar el H, por supuesto, van a cambiar las curvas de diferencia. Claro. Eso está. Por ejemplo, vamos a decir, esta curva de contrato por debajo no podría estar, porque cualquier punto que esté fuera de la curva de contrato, digamos, incentiva el intercambio. ¿Por qué? Porque puede siempre aún beneficiar a una de las partes sin reducir del otro. Entonces, ¿hasta llegar a dónde? A esta curva de contrato. Esa curva de contrato puede estar, no necesariamente de esta forma, puede ser una línea recta, o puede ser que esté cóncava acá, más cerca arriba, más cerca abajo, así. Pero son puntos, eso hay que tener presente, donde
son tangentes las curvas de indiferencia de A y de B. Sea línea recta, cóncava, convexa, más pegado al eje horizontal, más pegado al eje vertical, lo que sea. Pero muestran siempre esto, ¿ya? Estos puntos de tangencia. O muestran los puntos donde las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B son iguales, ¿ya? Ahora, el análisis sería si el punto H estaría aquí a la izquierda. Igual también no está en equilibrio. Las tasas marginales de sustitución Y por X de A y de B son diferentes. Entonces, el intercambio va a conducir a avanzar a lo largo de su curva de indiferencia hacia la izquierda. Y no como ahora hemos hecho hacia la derecha, hacia la izquierda. Acá también hasta este punto, ¿no es cierto? Igual sería. Pero ¿hasta dónde? Hasta llegar a este punto. En cambio, por ejemplo, si analizaríamos solamente un individuo donde maximiza su utilidad, donde la tasa marginal de sustitución Y por X es igual a la razón de los precios de los bienes. No interesa si el otro está alcanzando el equilibrio o está maximizando su utilidad, el otro individuo, ¿no es cierto? Solamente él, cómo alcanza el equilibrio. Pero en conjunto de la economía puede ser ese equilibrio no es eficiente para toda la sociedad. Para toda la sociedad sería cuando todos al mismo tiempo han alcanzado el equilibrio, han realizado el intercambio, han ajustado, ¿no es cierto?, los precios hasta este punto donde, digamos, se vacían los mercados, es decir, se eliminen los excesos de oferta o excesos de demanda. No existe, ahí está en equilibrio. No sé si digamos, puedes agregar algo, estimado amigo. Entonces, estimados amigos, aquí vamos a finalizar la sesión de hoy día, ¿ya? Continuaremos analizando en las siguientes clases. Como les mencioné, vamos a resolver también algunos problemas de aplicación, ¿ya? Entonces, seguidamente voy a pasar lista de asistencia. Voy a tomar lista de asistencia.